Candel y Yanine Cruz como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, respectivamente. A los asambleístas Héctor Yepes y Vilma Andrade como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados y a las asambleístas María José Carrión y Karina Arteaga como presidente y vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores. Desde el 2011 hasta la fecha no se ha mejorado la calidad del aire, de los ríos, de los bosques. La prevención de la desaparición en todos los niveles educativos. Atención no solo a las personas desaparecidas que hayan sido localizadas, sino a sus familiares. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. No sin antes recordarles que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y en todo el Ecuador a través de la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. Esta semana, el Pleno de la Asamblea Nacional definió las autoridades de las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Trabajadores. Con ello, estas mesas establecerán un cronograma de trabajo en cumplimiento de la agenda legislativa hasta 2021. El resultado de los diálogos dio sus frutos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 75 votos afirmativos, 3 comisiones legislativas cuentan ahora con sus autoridades. Comisión de Educación, Jimmy Candel, presidente. Yanine Cruz, vicepresidenta. Comisión de los Derechos de los Trabajadores, María José Carrión, presidenta. Karina Arteaga, vicepresidenta. Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, presidente. Vilma Andrade, vicepresidenta. En el debate, los representantes de varias bancadas políticas enfatizaron lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Está legítimamente apegado a derecho y a justicia. Tienen que saber que la Constitución está por encima de los deseos personales. También se resaltó los ejes que ahora deberán ser prioridad en la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar proyectos de ley desde las distintas comisiones para poder tener, por ejemplo, la flexibilización de laboral, que tanto se ha hablado, la ley productiva. Nosotros, la reforma a la Ley de Movilidad Humana. Luego de la elección de las autoridades, los asambleístas María José Carrión, Jimmy Candel y Héctor Yepes, nombrados presidentes de la Comisión de Trabajadores, Educación y Gobiernos Autónomos respectivamente, dieron sus expectativas al interior de las mesas legislativas. Haría una invitación a todos los miembros de la comisión, una vez resuelto este tema de las autoridades, a hacer una agenda de trabajo importante. Hay una serie de pendientes de la comisión que tienen que ver con el Código del Trabajo, con reformas laborales que se han anunciado. Vamos a trabajar dedicados fundamentalmente a resolver, a solucionar, a debatir y discutir los problemas que preocupan al sector del magisterio ecuatoriano. Legítimas diferencias en lo personal no sean obstáculo para dedicarnos a trabajar. La Comisión de Gobiernos Autónomos, como en todas las comisiones de la Asamblea, no se hace lo que quiere el presidente, se hace lo que elige la mayoría de la comisión. Los asambleístas que integran las 13 comisiones legislativas especializadas permanentes estarán en funciones por 2 años. Mariela Logroño, TVL Noticias. Arrancó el primer debate del proyecto de ley derogatoria a la Ley de Fomento Ambiental, que apunta a eliminar el denominado impuesto verde. Las observaciones regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar el informe para segundo y definitivo debate. La exposición de la propuesta estuvo a cargo del asambleísta de las filas del Movimiento Creo, Homero Castañer, quien reveló que desde el 2012 el fisco recaudó alrededor de 884 millones de dólares por concepto del denominado impuesto verde. Casi 900 millones de dólares que no han servido para planes de remediación ambiental. Sostuvo que es un impuesto que se aplica a la matriculación de vehículos y que la fórmula de aplicación está vinculada con el nivel de contaminación ambiental, por lo que expuso las razones por las que se debería derogar el impuesto.
Desde el 2011 hasta la fecha no se ha mejorado la calidad del aire, de los ríos, de los bosques. A la par, el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa encargada de construir los informes, expuso medidas para evitar la contaminación ambiental. Reemplazar los vehículos que utilizan combustibles fósiles, como es la gasolina y el diésel, por carros eléctricos. Pero la asambleísta de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, propuso que las personas que cancelaron el valor correspondiente al impuesto verde este año, el Servicio de Rentas Internas devuelva los valores. Para aquellas entidades que ya, o personas, más bien dicho, que ya cancelaron este impuesto que ahora lo estamos derogando. En el ámbito técnico, la asambleísta Marcela Aguiñaga recordó que en el 2012 se pensaba en que se debía sancionar la contaminación en relación al parque automotor del país, impuesto que buscaba desmotivar a quienes tienen un vehículo con alto nivel de cilindraje y con consumo de gasolina subsidiada, dijo. Así que si algo que queremos cuidar del ambiente, primero es a nosotros, los seres humanos, a nosotros, a las personas. Porque efectivamente este impuesto verde no sirvió para el objetivo que se creó. Cuando un gobierno, este o cualquier otro, va a perder más de 100 millones de dólares de ingresos permanentes, esos 100 millones de dólares después tienen que verse reflejados en egresos que van a ser cortados. ¿Cuáles van a ser cortados? ¿El desayuno escolar? Al cierre del primer debate, las observaciones regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar el informe para segunda y definitiva discusión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este jueves se cumplió el primer debate del proyecto de actuación integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas. La sesión fue seguida desde la zona de Barras Altas por cientos de familiares de personas desaparecidas. En la discusión se trataron temas como un registro único, procesos de investigación y la prevención. Juliana, David, Carolina, Giovanna, Michelle, Natalia, Álvaro, María Fernanda son algunos de los nombres de personas que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Según datos, ya suman más de 1.350 casos en el Ecuador. Esta información se reveló durante el primer debate del proyecto de ley de actuación integral que aborda la problemática. El asambleísta Absalón Campoverde destacó el eje preventivo como base de esta propuesta, que responde, dijo, a la realidad de la desaparición de personas. La prevención de la desaparición en todos los niveles educativos. Atención no solo a las personas desaparecidas que hayan sido localizadas, sino a sus familiares. Pero no solo son los casos de desaparición en el Ecuador. Mauricio Zambrano expuso lo ocurrido con Natalia, que desapareció en Perú. Por ello su planteamiento, un artículo que también apoya en el proceso investigativo a los ecuatorianos que residen en otros países. Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona desaparecida o extraviada, se deberá coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El contar con un registro único será parte principal del proceso investigativo, dijo el legislador Marcelo Simbaña. Que va a ayudar a tener datos ciertos, a coordinar información. En esa misma línea, la legisladora Silvia Salgado planteó que en el registro también incluya a las mujeres que son víctimas de violencia. Según indicó, hay cifras que revelan que la desaparición de mujeres es a causa de sus parejas. Y yo creo que la mayoría de veces cuando se trata de desapariciones que en este caso son involuntarias y que tienen que ver con la violencia de género. De su lado, Carlos Cambala puso en evidencia la discriminación en que muchos de los casos se presentan. Para ello planteó la incorporación de un artículo que proteja a este grupo. De ninguna naturaleza, más aún por su condición de pobreza o extrema pobreza. Ahora, las observaciones se trasladarán a la Comisión Ocasional de Desaparecidos de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea debatió la propuesta que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación presentada por el Ejecutivo. La iniciativa plantea que la comunicación sea concebida como un derecho humano y no como un servicio público. El informe establece que los medios de comunicación social son instrumentos impresos de servicio de radio, televisión, aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar de forma estable o periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población.
Constitución. Prevé que los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicos o privados, organizaciones sociales o comunitarios, cuyo objetivo es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos. El presidente de la mesa, Jaime Olivo, resaltó la libertad de opinión y de expresión como indispensable para el pleno desarrollo de las personas. De su lado, Patricio Donoso hizo el llamado a respaldar y hacer cumplir este derecho. Y en cumplimiento de lo que podríamos tener situaciones en lo que hemos dudado en el trayecto de que si es un servicio público o un derecho humano, llegando a la conclusión, señor presidente, de que los derechos humanos son derechos del ser humano, que nacemos con eso, y precisamente la labor de la comunicación, de los medios de comunicación, hacen esa labor de los derechos humanos. Un claro ejemplo se puede decir que gracias a los medios de comunicación se ha evitado grandes violaciones a los derechos humanos. El artículo 5 de la Ley de Comunicación, el derecho humano a la opinión, a la expresión, tiene que ser ratificados, ese derecho humano, por esta Asamblea, sin duda alguna. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para que comparezcan varias autoridades a la Comisión de Participación Ciudadana, a fin de que expliquen los supuestos casos de personas a las que se les eliminó de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, presuntamente por temas electorales. Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se exhorta al presidente de la República que disponga una investigación sobre los casos de personas a las que se les eliminó de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, como mecanismo de chantaje en la pasada campaña electoral para apoyar a candidaturas o castigarlas por no hacerlo. Coincidencialmente, le quitaron el Bono de Desarrollo Humano a un sinnúmero de personas discapacitadas, concretamente en el Cantón Macará, de donde me enteré y de donde tengo pruebas, y pedía que se investigue, ¿no? Porque esa coincidencia no se puede dar, y habida cuenta que habían presiones, llamémoslo así por no decir amenazas, de personas que llegaron ahí posiblemente a espaldas, sin conocimiento de la ministra de Inclusión Social. Sin embargo, en el debate se mostró la preocupación respecto de la política, registro social y cumplimiento del objetivo para la entrega de este bono. Es apoyar a las familias en extrema pobreza para su sobrevivencia al tiempo que va atado a diferentes condicionamientos. Por ejemplo, el bono para la familia, el bono de $50 que se entrega a las madres jefas de hogar está atado a cuidar de los niños menores de 5 años. Que la entrega de un bono de desarrollo no es un servicio político, es un servicio social y es entregado de manera técnica. De su parte, el asambleísta Pavel Muñoz explicó los conceptos en los que se fundamenta el Bono de Desarrollo Humano y aclaró que los sectores más vulnerables deberían ser prioritarios. Seguimos trabajando en un bono anclado con las viejas transferencias condicionadas monetarias, o vamos hacia un bono que sea más bien parte de un piso de protección social, que no solamente tiene que tener como objetivo prioritario al segmento pobre, debe tener como objetivo prioritario al segmento vulnerable. El documento de 2 artículos dispone que la Comisión de Participación Ciudadana convoque a instituciones que intervienen en el proceso de levantamiento de información del registro social, como a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, a fin de que informen sobre los criterios de inclusión y exclusión de los beneficiarios del bono. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Durante la sesión número 601, el Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con la legisladora Marcela Holguín, quien fue víctima de violencia política en redes sociales. La propuesta la presentó la legisladora Soledad Buendía, quien dijo que las agresiones se deben al rol de fiscalización de Holguín. La moción recibió el apoyo de todos los parlamentarios. Por otro lado, el asambleísta Patricio Donoso propuso la discusión de un proyecto de resolución de exhorto al presidente de la República para que se
declara en estado de emergencia a todos los cuerpos de bomberos de Manabí y de Esmeraldas, provincias afectadas por el terremoto de 2016. Finalmente, el asambleísta Jofre Poma expuso su proyecto de resolución que solicita la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, así como la del director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, para que expliquen las medidas adoptadas por el gobierno nacional relacionadas con la tarjeta de subsidio a la gasolina a favor del gremio de los taxistas del país. La Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social al Dr. Clever Alejandro Valencia Rodríguez, en reconocimiento a su vocación, toda vez que el pasado 10 de junio asistió inmediatamente a un menor de 6 años de edad, quien recibió un impacto de bala en un incidente ocurrido en un establecimiento educativo de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Este homenaje lo propuso el titular del Legislativo, César Litardo, porque según dijo, la Asamblea debe reconocer los hechos positivos que se producen en la sociedad. Por su parte, el médico agradeció el reconocimiento y sostuvo que su accionar se debe a su vocación. Realmente esto es un orgullo para la familia, pero que de alguna forma sirve de motivación para que todos en algún momento podamos hacer una acción en una situación como la que ocurrió. Esto no hubiera sido posible sino gracias a una mezcla de genes, de valor, de solidaridad que recibí a través de la herencia de mis padres. De alguna manera esto ha servido para elevar nuestra autoestima, pero no el ego. El doctor Valencia sigue con los pies en la tierra. Seguiremos a través de 40 años de trayectoria como médico de nuestra provincia, de nuestra ciudad, seguiremos con el mismo camino, con la misma vocación de seguir cumpliendo nuestro deber. Es momento de una pausa, pero al volver, más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización definió su cronograma de trabajo. Desde el 18 de junio hasta el 1 de agosto, esta mesa analizará los informes expuestos en el portal digital La Fuente sobre los casos denominados Arroz Verde y Majano. De acuerdo a lo resuelto por el Pleno del Parlamento, la Comisión de Fiscalización será la encargada de analizar las publicaciones del portal digital La Fuente, referente a los casos de Arroz Verde y Majano. Por ello, la Comisión definió el cronograma de trabajo que tendrá una duración de 45 días. La presidenta de la mesa, Joana Cedeño, explica el calendario. Inmediatamente nosotros, a través de Secretaría, empezaremos a convocar a estos actores. Obviamente hay que tratar de cuadrar agendas y ponernos de acuerdo. Se plantea que para la próxima semana, empezando desde el día lunes en la tarde, y en eso sí, compañeros asambleístas, voy a pedirles que en estas 6 semanas nos podamos concentrar un poco en este trabajo. La Comisión de Fiscalización aprobó recibir las comparecencias de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, a la presidenta del CNE, al Contralor, a la fiscal, al director del SRI, a exfuncionarios mencionados en el informe Arroz Verde y Majano, exprefectos de Manabí y Los Ríos, entre otros. Recordemos que en la resolución se habla de convocar a funcionarios, exfuncionarios, pero también a ciudadanos que hayan sido mencionados dentro de este proceso de investigación. Hasta el 1 de agosto, la Comisión de Fiscalización deberá aprobar el informe sobre el resultado de la investigación desarrollada alrededor de los informes presentados en el portal digital La Fuente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
40% de hacinamiento en los centros de privación de libertad, 49 personas fallecidas por muertes violentas y falta de servicios básicos es lo que se refleja al interior de los centros carcelarios del país. Sobre esta problemática, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a diferentes autoridades, quienes explicaron las medidas adoptadas para solventar esta crisis. El 16 de mayo, mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró en estado de excepción el sistema de rehabilitación social del país. A partir de esta declaratoria han ocurrido 49 muertes violentas en los centros de privación de libertad, según lo explicó el viceministro del Interior, quien compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Esto lo que hace es reflejar el hecho de que tenemos un sistema penitenciario básicamente que está colapsado. Según el viceministro Pazmiño, son 3 los nudos críticos que han generado esta situación en las cárceles: la débil organización y gestión de talento humano, la infraestructura en mal estado y la insuficiente rehabilitación social. No tenemos una carrera, no hay una institucionalización y no veo un proyecto en este sentido. Donde además se presenta el 40% de hacinamiento. Son un total de 40.006 privados de libertad hasta mayo de este año. La capacidad de los centros de rehabilitación social es para 28.554. Eso quiere decir que hay 11.452 privados de libertad en hacinamiento. Sentenciados tenemos 25.258, que equivale al 63% de la población penitenciaria. Procesados 13.185, contraventores 557. Es por esto que el gobierno ha implementado el plan de acción que contemple reorganizar a los PPL a diferentes centros de privación de libertad. Por ejemplo, en Cotopaxi la capacidad es para 4.800 PPL. Hay un total de 5.182. En Turi la capacidad es para 2.740 con un total de 2.198. En Regional Zonal 8 la capacidad es para 4.500 con un total de 4.153. En el centro de detención del Inca la capacidad es para 538. Hay un total de 2.192. Este plan será analizado y puesto en marcha durante estas semanas. Además, la mesa legislativa recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Pero tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y la dirección de los centros de rehabilitación elaboramos un plan de acción. Este plan de acción tiene que ser puesto en ejecución y se lo está haciendo. La Comisión de Relaciones Internacionales solicitará la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, a fin de que explique sobre la situación carcelaria del país. Posterior a escuchar a las autoridades, la comisión elaborará un informe que conocerá el Pleno del Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Ministerio de Hidrocarburos emitió notas de crédito y devoluciones a los ciudadanos que denunciaron el incremento en sus planillas de luz eléctrica. Así lo informó el ministro del ramo, Carlos Pérez García, en la Comisión de Desarrollo Económico. Frente a las denuncias de ciudadanos por incrementos en las tarifas del servicio eléctrico, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Aquí señaló que se dio de baja el pliego tarifado anterior, además que se emitieron notas de crédito. Nosotros hemos evidenciado 671.964 notas de crédito emitidas por la Corporación Nacional por un valor de $3.373.000 que han sido acreditados a los usuarios. Pero los cuestionamientos al sistema tarifario no mermaron en la mesa legislativa. Guillermo Celi expuso el malestar ciudadano. Así habla la gente de Claro. Estos son los medidores en mi provincia de Manabí. Amigos de CENEL, este mes usé ventilador y menticol. Esto está pasando en la provincia y en muchas de las provincias del país, ante la desesperación ciudadana. García insistió. Yo creo que con esto hemos cumplido la devolución a través de notas de crédito por efectos del alumbrado público. Es que no es solamente la devolución de los valores y el daño causado. Mientras que el defensor del pueblo, Freddy Alarcón, también habló sobre las denuncias recibidas por el cobro de tarifas en el sistema eléctrico. En el año 2018, las principales causas
de los reclamos que se presentaban por temas de provisión de energía eléctrica tenían que ver con cortes sin previo aviso del servicio, variaciones de voltaje, daño en electrodomésticos, cobros vinculados con cocinas de inducción coactivas y fallas en lecturas de medidores o lectura estimada. De este promedio de 1.412 casos que recibió la Defensoría del Pueblo, solo el 10% del total tenía que ver con la falla en la lectura de medidores o lectura estimada. La Mesa Legislativa de Desarrollo Económico elaborará un informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención de las Drogas visitó el Centro de Tratamiento de Adicciones, ubicado en el sector de La Vicentina, en Centro Norte de Quito. La asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora del grupo parlamentario, conversó con los internos y conoció de cerca sus proyectos. La tarde del pasado 19 de junio, la asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la Prevención de las Drogas, compartió con los internos del Centro de Especialización y Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAD, ubicado en el sector de La Vicentina, al norte de Quito. Juntos caminaron por los pabellones del CETAD y conocieron el área de lectura. Aquí, uno de los internos compartió parte de sus escritos dentro de su tratamiento. Ha pasado unos momentos a mi lado. Transparente y dulce su voz refleja el vigor de su alma con el que vive cada día. Luego visitaron El Huerto, una iniciativa dentro del programa de rehabilitación. El CETAD Quito, ubicado en las calles Pablo Guevara y Antonio Sierra, sector La Vicentina, funciona desde marzo del 2013. Acoge a hombres adultos y hasta la fecha ha beneficiado a más de 500 pacientes. Presta los servicios de terapia psicológica individual, grupal y familiar. Venimos muy gastados de la calle, muy llenos de muchas cosas, de muchos problemas. Hay gente que ha ingresado ahora y que todavía está dolida, que está inestable, pero la comunidad está para eso, ¿no? Para apoyarles, para abrazarles y decirles que no están solos. Hay familias que se destruyen por cosas menores que estas, por soberbias, por no poder pedir perdón, por no poder pedir ayuda y decir voy a ir a un psicólogo o voy a ir a donde un terapista familiar para que me ayude. Peor con una problemática como la que tienen ustedes. Así que eso es de grandes almas. Yo los felicito porque estoy completamente segura que de aquí van a salir mejores hombres, mejores seres humanos y van a reconstruir sus vidas y van a recuperar a sus familias. Se llama El Grito, ¿no? Está en blanco y negro porque igual llegamos en blanco y negro aquí. Ahora nuestras vidas toman un poco de color, hoy en día. Desde el grupo parlamentario se informó que durante los meses de julio y agosto se prevén nuevas reuniones. No se descartan visitas a nuevos centros de tratamiento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa de los medios legislativos Tercer Debate, esta semana los asambleístas Homero Castaniel y Juan Cristóbal Lloret analizaron el denominado Impuesto Verde, el proyecto de reforma legal que está al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Las posturas son diferentes. Por un lado, el asambleísta Homero Castanier es partidario de la eliminación del denominado Impuesto Verde, vigente en el Ecuador desde el 2012, mientras que Juan Cristóbal Lloret no descarta una revisión de la fórmula para el cálculo de la carga impositiva. Nos hemos dado cuenta que este impuesto, valga la redundancia, nos impusieron y que después de hacer un análisis no ha cumplido los objetivos. El ciudadano prefería, desde el año 2012 en adelante, comprarse un vehículo de menor cilindraje que emite menos CO2 y contribuye de manera favorable al ambiente. Este impuesto ambiental fue incluido en el proyecto de ley de fomento ambiental que el expresidente Rafael Correa envió a la Asamblea el 24 de octubre del 2011, con el carácter de económico urgente. Dentro de las variables que incluye la fórmula de cálculo, se encuentran el cilindraje del vehículo y el año de fabricación. Si quiero renovar, ese vehículo comercialmente valdrá unos 7-8 mil dólares. Si quiero renovar y me acerco y veo un vehículo de similares características, ese vehículo cuesta 50 mil dólares. Es decir, es prohibitivo para el ecuatoriano que quiere cambiar.
Sin embargo, surge la duda frente a los ingresos que dejaría de percibir la caja fiscal por concepto del impuesto verde. Solo subiendo 13 centavos al galón de combustible, tendríamos nosotros asegurado ese ingreso. No tendría problemas el fisco con sus finanzas. Todos los impuestos que se cobran, ya sea el impuesto verde, no es que viene marcado ese billete, este es de impuesto verde y tiene que ir para el tema de remediación. Ingresa a la caja común, a la cuenta fiscal, a la caja fiscal, y de ahí se reorientan recursos, por ejemplo, para sostener programas como Sociobosque, Sociopáramo, conservación de fuentes hídricas. Estas observaciones fueron expuestas, además, durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Ahora será la Comisión de Desarrollo Económico la encargada de elaborar el informe para segunda y definitiva discusión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información cerramos la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.